las últimas décadas, el mundo se ha dividido en bandos. Eso siempre trae mucha violencia. A veces, son los gobiernos en contra de los intereses de su población. Los humanos perdemos cada día más la capacidad de crear acuerdos, y se supone que eso es lo que nos diferencia de otros animales. Porque en todos los lugares del mundo en los que se habla español, enfrentamos más o menos los mismos problemas. No podemos confiar en que la clase política va a resolver todo por nosotros. Este es un tiempo convulsionado y decisivo. La guerra sigue en marcha y vemos todos los días, a cada rato, como estas imágenes que les mostramos a continuación, recrudeciéndose en cada momento. Ahí está la imagen del bombardeo a la sede de gobierno, que se ve el edificio antes y después del misilazo, por usar una palabra coloquial, pero todo ha sido tremendo. Este video que circuló en redes tan fuerte de un tanque que acaba pasando por encima de un automóvil. Ahí hay una persona que están rescatando después de que fue literalmente aplastada por un tanque en un acto de exceso de violencia, como si la violencia tuviera alguna medida, pero bueno, estas son las imágenes de la guerra, para que no nos confundamos, para que no creamos que hay medidas que debían ser tomadas. Las guerras son guerras y siempre, absolutamente siempre, son para mal. No nos confundamos. Nosotros seguimos en el programa de hoy con nuestra siguiente entrevista, Contracorriente. Déjenme presentarles a una persona que no solo es politólogo y es escritor y además es director de la publicación Patria de Martí, de la publicación digital. Es además un hombre que se dedica a analizar el presente desde una particular perspectiva que quiero compartir con ustedes esta tarde. Le doy la bienvenida a Julio Schilling. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Encantado, Gabriel, de estar contigo en este tan visto y tan popular programa. Te agradezco muchísimo, Julio. Lo que quiero pedirte, por favor, y para ir, sé que estás corriendo con el tiempo y te pido mil disculpas por la tardanza, pero quiero pedirte tu visión centralizada desde la histórica relación entre Cuba y Rusia. ¿De qué manera podemos leerla el día de hoy en esta coyuntura? Bueno, si hacemos primero el castrocomunismo, sin el comunismo internacional liderado por la Unión Soviética, pues no hubiera llegado al poder, primero, y segundo, no se hubiera podido mantener. La corta vida de la democracia rusa concluyó con la llegada de Vladimir Putin al poder, que inmediatamente, y esto hay que estar bien claro, inmediatamente cambió el rumbo de Rusia y volvió a establecer esos lazos con fieles socios en el crimen como Cuba comunista. Es importante señalar primero el impacto que esto tiene en Cuba comunista y en el socialismo continental, que ahí incluyó sus colonias en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, porque Cuba, tras la caída del comunismo soviético y desde el Foro de Sao Paulo, se reformuló el modelo dictatorial en el continente y la metodología para llegar al poder, y Cuba pues asumió el papel antiguo de la Unión Soviética, excepto no lo podía financiar propiamente, y para eso estaba el petróleo venezolano. Rusia ha tenido un papel sumamente íntimo con el castrocomunismo. O sea, recordemos en las protestas masivas en Venezuela en el 2019, la presencia de cuerpos militares rusos con aviones sofisticados fue una muestra de apoyo de Vladimir Putin a la dictadura venezolana. Durante la visita del expresidente Barack Obama
a La Habana, a unas cuadras de donde se estaban hospedando, había un submarino ruso de espionaje intentando escuchar lo que estaba ocurriendo. Los ataques sónicos en Cuba, que se conoce como el síndrome de La Habana, que no se ha limitado solamente a Cuba, todas las fuentes de inteligencia. Julio, déjame hacer un pequeño paréntesis para contarle a la gente que nos está viendo, que es esto que algunos diplomáticos de distintas partes del mundo han denunciado como un problema que se quedan con un zumbido, es decir, porque existe esto, un ataque invisible. Digo, tú puedes explicarlo mejor que yo, pero es un ataque por ondas sonoras que sucede con una suerte de espionaje. Tú lo puedes explicar mejor que yo solo abrí el paréntesis para explicarlo mejor a nuestros... No, pero es así, o sea, son frecuencias de alta intensidad de microondas que están diseñados para realizar espionaje a distancia a dispositivos. Por ejemplo, estar tal vez a una cuadra y poder tratar de entrar en un laptop, en un móvil de un alto oficial de la diplomacia estadounidense, por ejemplo, para robarle información sin que éste se dé cuenta. Entonces, la mano de Rusia está por todos lados en eso. En Nicaragua tienen montado una operación de espionaje extraordinario, por supuesto, en Cuba, de modo de que el mito, y eso, si tenemos tiempo, me gustaría abordar sobre eso, sobre la aceptación de Putin por sectores conservadores que yo creo que pierden de vista grandes cosas. Pero es un peligro, o sea, Cuba comunista y Venezuela, Nicaragua, Bolivia, ven con preocupación lo que está ocurriendo porque que no quede duda que el régimen de Putin pudiera colapsar. O sea, esto no es una cosa que queda descartado, sobre todo si el mundo libre mantiene la postura de solidaridad democrática, que esto es algo que ha escaseado, esto es algo que a este nivel internacional te diría que yo no lo he visto desde el esfuerzo para en África, en Sudáfrica racista, eliminar el sistema de apartheid. O sea, hay un esfuerzo generalizado para cerrar al régimen de Putin, no al pueblo ruso, quien tal vez se pudiera beneficiar enormemente con el fin de ese régimen. Pero hay otro factor, Gabriel, muy importante en esto. Antes de que avances al siguiente factor, Julio, antes de que avances al siguiente factor, quisiera poner sobre la mesa un poco de claridad. Tú hablaste de que si sale mal esta aventura de Putin, ¿qué sería exactamente que saliera mal? ¿Cómo seríamos testigos del fracaso? ¿Cuáles serían las señales de ese fracaso? Que Rusia no tenga fondos para ir a la guerra, hace falta recursos. Hasta ahora se han tomado muchas medidas, sin embargo, sigue recibiendo 70 millones de dólares diarios de los Estados Unidos en la compra de petróleo ruso. O sea, hay otras medidas que se pueden seguir tomando. Putin está buscando por medio de China sustituir el mercado europeo, pero los chinos pueden ver sus transacciones comerciales, o sea, la guerra asimétrica que el comunismo chino exitosamente ha estado llevando a cabo, se puede ver con estas maniobras ofensivas de Putin, porque bajo ningún concepto esto es una medida defensiva que necesita su Lebensraum, o sea, su espacio de vida. Eso es absurdo, o sea, eso es el mismo argumento, la racionalización que utilizó Hitler, pues esto no es nada más que una movida que él lleva a cabo ejercitando de nuevo a través del mundo en América Latina con la presencia en numerosos países y mecanismos de propaganda a través de todo el mundo. Pero el factor de la resistencia heroica del pueblo ucraniano, puedes tener la completa seguridad que le envía un mensaje de gran fortaleza al pueblo cubano, al pueblo venezolano, al pueblo nicaragüense, al pueblo boliviano, de los pasos que hay que dar para salirse de tiranías brutales. Entonces, esa heroicidad es lo que estamos viendo del pueblo ucraniano, que está rescatando valores universales
y es la diferencia que vemos Alemania transformarse de un socio de Putin a un adversario. Hemos visto Hungría, Orbán, hemos visto un movimiento realmente que no se hubiera dado, en mi apreciación, si el pueblo ucraniano no hubiera dado el ejemplo, si el presidente Zelensky no hubiera dado el pecho a las balas potenciales que sin lugar a duda están apuntando hacia él. Eso es el factor que ha cambiado todo esto, porque el mundo al contemplar la valentía de su gobierno y de ese pueblo, sin lugar a duda, el efecto de contagio. Claro, hay algo interesante en esto que dices y tiene que ver con esto que hemos apreciado en los últimos días, y es la población ucraniana armada saliendo a las calles a defender su patrimonio, su territorio, su soberanía, lo que sin dudas, independientemente de cualquier discusión que podamos tener al respecto, es una demostración de valentía, ¿no? Es decir, y de un sentido del patriotismo del que pocos países pueden jactarse. Es así. Y el gran error en esto, o sea, de la percepción falsa que tienen algunos de Vladimir Putin no es ni religioso. Hablemos un poco de esto. Me gusta que entres ahí, me gusta que entres a esta parte del tema. Definamos, contémosle a la gente quién es Vladimir Putin, qué tenemos que saber de él para entender su accionar del día de hoy. Como mira, su padre fue un agente de la inteligencia de la institución que precedió la KGB, la KGB. O sea, fue un excelente soldado de inteligencia para la Unión Soviética. El hijo siguió en esos mismos pasos. Desde el año 75 está involucrado en la inteligencia, primero al cuerpo extranjero. En otras palabras, estamos hablando de espiar a gobiernos en el extranjero. Después pasó a la contrainteligencia en Alemania, donde estuvo pues lidiando por muchos años, y no solo que se crió con ese entendimiento, sino piensa estratégicamente y es un comunista convencido. Su gran mentor, dicho propiamente, es Stalin. O sea, el hecho de que ha reformulado el modelo económico, igual que hicieron los chinos, igual que tuvo la necesidad de hacer Vladimir Lenin para salvar con la nueva política económica, para salvar la quiebra del régimen bolchevique en su infancia. Eso lo ha logrado Putin, pero Putin no se ha desviado de ese mecanismo. Y la confusión está para muchas personas en el hecho de que sin duda él promueve una política pro familia y combate extensiones del marxismo cultural como la ideología de género. Pero hay que recordarle a esas personas que sienten una afinidad por Vladimir Putin que China comunista, que es comunista, también tiene una línea muy dura contra el marxismo cultural y no tolera en ningún sentido la palabra la ideología de género. Irán también tiene cero tolerancia con la ideología de género y con el marxismo cultural, porque el marxismo cultural es una herramienta para llegar al poder en democracias. Pero una vez que llegan al poder, ya no hay ningún sentido de tolerancia para nadie. Y esto es importante. Tienes un punto ahí. Julio, quiero agradecerte la comunicación de esta tarde. Permíteme saludar a un nuevo entrevistado. Si acaso pudieras quedarte, seríamos felices de compartir la pantalla después, pero déjame saludar ahora, por favor, a nuestro siguiente entrevistado. Ahí estás. Mariano Causino, ¿cómo te va? Déjenme presentarles al diplomático argentino, al ex embajador Mariano Causino. Agradezco enormemente que tomes la llamada en este momento. Quisiera preguntarte, antes que nada, por la postura del gobierno kirchnerista acerca de esta guerra. Bueno, la postura del gobierno kirchnerista se ha sustanciado en el día 24, en un comunicado correcto pero tardío, en el cual finalmente condenaron la invasión rusa al territorio ucraniano y la violación del principio de integridad territorial de un Estado soberano como es Ucrania.
Hoy se pedía, hoy que fue la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en Argentina, se pedía la oposición pedía una declaración del presidente, una frase que fuera definitoria. ¿Sucedió? El presidente, en el mensaje que tuvo lugar hoy con el motivo de la inauguración del ciclo parlamentario ordinario, efectivamente utilizó la palabra invasión por parte de la Federación Rusa, de manera tal que, vuelvo a decir, le hizo una comunicación, al igual que la del día 24, que es correcta, aunque tardía, porque en las primeras instancias de este conflicto, el gobierno argentino pareció querer evitar la mención de la violación al principio de integridad territorial de Ucrania, y eso alimentó algunas especulaciones porque son hechos inseparables del viaje reciente que el presidente ha hecho a Moscú. ¿Qué crees que esa declaratoria tendrá alguna repercusión en la alianza comercial entre Rusia y Argentina? No, yo creo que la relación entre la Argentina y la Federación Rusa es una relación positiva y que es correcto que los diferentes gobiernos intenten mantenerla y profundizarla. Lo que ocurre es que en este momento la Federación Rusa se encuentra siendo cuestionada por su comportamiento internacional, no solamente por la mayoría de los países de Occidente, sino por varios países, inclusive países como China, que han tenido una relación muy buena con Rusia en los últimos años, pero que han tenido que cuestionar lo que es verdaderamente una violación a los principios del sistema internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Mariano, quiero apelar a tu lado más sensible y preguntarte, lejos de la necesaria distancia que debes tomar del tema como diplomático, sobre esta especie de abrazo mediático, de estas declaraciones que están sucediendo de mandatarios de distintas partes del mundo, de qué está pasando. ¿Crees que esto sirve de algo? ¿De qué manera actúa sobre la guerra en sí, sobre el conflicto bélico específicamente? Bueno, primero, yo no soy diplomático, yo he sido embajador, pero he sido embajador político, de manera tal que no soy diplomático, al menos no diplomático profesional. Pero lo que tú dices, lo que pasa es que esta actitud que ha tomado el gobierno ruso desde el día 21 y en especial desde el 24, cuando comenzó las operaciones directas sobre territorio ucraniano, han provocado que aún países y gobiernos que de alguna manera estaban teniendo una relación muy positiva y cercana con la Federación Rusa, y que incluso aquellos que de alguna manera entendían que la postura rusa, o que había argumentos en favor de la posición rusa en torno al conflicto, por una serie de desacuerdos que tuvieron lugar desde el final de la Guerra Fría y en especial las consecuencias de la expansión de la OTAN. Sin embargo, esa situación verdaderamente es tan dramática en términos de violación a algunos de los principios de la Carta, que hizo que sea prácticamente imposible no cuestionarlo. Es correcto. Lo comentábamos al comienzo del programa, existe todavía, es un proceso que está sucediendo, un éxodo masivo, 660,000 personas en los últimos 6 días. La mayoría de ellos hacia Polonia, pero también a Moldavia, a Bielorrusia. ¿En qué tipo de aprietos pone esto a los vecinos de Ucrania? Bueno, es probable que una situación, si esta coyuntura continúa y se profundiza la salida de ciudadanos ucranianos con rumbo a países, sobre todo de Europa Occidental, naturalmente, eso va a provocar una nueva oleada de refugiados, como tuvo lugar hace unos 5 o 6 años, cuando se produjo la eclosión de la crisis en Siria. Ustedes recordarán que muchísimas personas, ciudadanos sirios, tuvieron que huir de la guerra civil y buscaron refugio en distintos países de Europa. Por ejemplo, una situación complicada tuvo lugar en Hungría, de personas que trataban de llegar a Alemania. Esperemos que esa situación humanitaria no tenga esas características y que esto se pueda resolver lo más rápido posible y con el menor nivel de víctimas humanas. Me permito compartir la pantalla contigo y con Julio Schilling, que es académico y es
politólogo y escritor. Hablábamos recién, Mariano, Julio, sobre qué se puede esperar de esta guerra, qué es lo que está a la vista, cuáles son los movimientos que siguen. Me gustaría escucharlos. Bueno, primero, si el embajador Causino no quiere que le digan diplomático, yo puedo validar de que es un historiador excelente. Venga. Mira, realmente... Buen amigo, Julio. ¿Cómo estás? El ejemplo, mira, los sistemas necesitan inspiraciones, la noción de un gobierno consensuado, de autogobierno, de la libertad, son principios enaltecedores que necesitan de heroicidad, y muchas veces se negocia y se pone a un lado esos valores en el nombre de una paz falsa, una paz sin justicia. Y esto no va a quedar bien para el régimen de Vladimir Putin, bajo ningún concepto. Recordemos que tenemos el ejemplo de los Estados Unidos y hasta cierto sentido la Unión Soviética combatiendo a los talibanes, una fuerza prácticamente medieval con escopetas, con equipos armamentísticos pésimos, y sin embargo lograron que salieran dos grandes potencias fortísimas porque tenían la voluntad y la persistencia. El pueblo ucraniano tiene eso, pero tiene mucho más, tiene el apoyo, y esto hay que aplaudirlo, de las democracias principales del mundo, y esto realmente ha logrado una reacción muy necesaria en mi apreciación para rescatar una actitud que el Occidente tiene que defender, la ética democrática. Este fenómeno de que, por ejemplo, Rómulo Betancourt hace años en Venezuela se habló, y tantos otros, hay que defender. Hay una solidaridad necesaria que estamos viendo en el mundo, y es por eso que ya podemos decir, Ucrania ganó. Ucrania ganó porque esto no va a tener, si ocupan a Kiev los rusos, eso no se queda. Si ponen un presidente satélite, tampoco va a ser definitivo. Esto no pasará. De eso pueden estar convencidos, y yo creo que eso le causa enorme preocupación a Putin, y la enorme distancia y los cuidados que él está tomando tienen que ver con los miedos a una revolución de palacio para salirse de él y pues llevar a Rusia a mejores días. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a nuestro amigo, a Julio Schilling, que es un gusto saludarlo, que sea por este medio. Segundo término, coincido bastante con lo que él ha planteado, y lo felicito por su vocación, por la lucha por los valores de la libertad y la democracia. Pienso bastante parecido, aunque agregaría algunos conceptos. Yo tiendo a pensar que este conflicto, el conflicto ucraniano, es uno de esos conflictos que existen en nuestro mundo, lamentablemente, y que tienen causas en factores geográficos e históricos, de alguna manera inmodificables. Y por lo tanto es probable que estos conflictos se mantengan en el tiempo, desgraciadamente, y que no tengan una posible solución concreta, sino probablemente algún grado de administración del conflicto, a los efectos de que, por supuesto, que exista la menor cantidad de víctimas en vidas humanas y en daños materiales, y por otro lado que no comprometan a la paz y la seguridad internacional, más teniendo en cuenta que está involucrada una potencia que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, solamente comparable al norteamericano. Pero al mismo tiempo, quisiera destacar que, a mi juicio, este conflicto no es un conflicto que enfrente democracias y autocracias, o al menos no es eso exclusivamente, y probablemente no es el conflicto central. Yo creo que este conflicto es un conflicto geopolítico. Es más, yo tiendo a suponer que aunque Rusia se democratizara, cosa que no pienso que vaya a ocurrir próximamente, pero si lo hiciera, el conflicto persistiría, porque el conflicto tiene que ver con los intereses de seguridad de Rusia y los intereses de seguridad de Europa. Y hay un punto de desacuerdo, que es la expansión de la OTAN, que es un elemento que ha distorsionado esta situación
porque la actual Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética, es un país que vivió un cambio de estatus internacional hace 30 años, y que este es un fenómeno que puede resultar positivo o no, pero es un hecho objetivo. Y entonces, y Ucrania es precisamente el punto de conflicto de esa situación. Lo que no es admisible de ninguna manera es la admisión de que un país, por más poderoso que sea, viole la soberanía y la integridad territorial de otro Estado soberano y rompa el sistema de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas. Este concierto de voces repudiando las acciones de Putin, porque no podemos siquiera ser tan ingenuos como para creer que Putin no esperaba esto. Es decir, él sabía quiénes iban a estar de cada lado del tablero a la hora de que esta guerra comenzara. Entonces, ¿qué es lo que está esperando él? Si acaso se puede jugar a ponerse en la mente de semejante personaje. ¿Cuáles son sus pasos a seguir? Bueno, si me permite, yo lo que diría es que hasta el lunes 21 de febrero y hasta el jueves 24, uno podía suponer que los cálculos del liderazgo ruso tenían que ver con ejercer una presión máxima sobre la OTAN y sobre Occidente en general, a los efectos de lograr algún tipo de compromiso formal tendiente a un reconocimiento de que la OTAN no se iba a volver a expandir hacia el este, porque los rusos consideran que Estados Unidos incumplió una promesa realizada a principios de los años 90, cuando se unificó Alemania y cuando el secretario de Estado James Baker, que era secretario de Estado de la administración Bush padre, le dijo, o los rusos al menos interpretan que le dijo, a Gorbachev, el último líder soviético, que la unificación alemana no iba a suponer una expansión hacia el este de la OTAN o de la NATO. Y esto fue cumplido por la administración Bush padre, que como ustedes saben tuvo una política exterior realista y limitada, pero fue realizada esa operación esa iniciativa, mejor dicho, durante la segunda administración Clinton y durante la administración de Bush hijo. Y eso indudablemente iba a traer los problemas que estamos viendo, tal como fue advertido por la escuela realista de la política exterior norteamericana, por ejemplo, por el embajador George Kennan, por John Mearsheimer, por Henry Kissinger y otras figuras destacadas. Pero, por supuesto, del otro lado de la filosofía política norteamericana, hay quienes sostienen que eso era necesario porque era para precisamente dar las garantías de seguridad a los países para evitar un comportamiento internacional como el que estamos viendo en este momento. Bueno, es una discusión abierta, se puede argumentar en un sentido o en otro, pero insisto yo que lo que es inaceptable y que la comunidad internacional no está aceptando, y felizmente no está aceptando, es que estos problemas se resuelvan a través de la vía de la fuerza y a través de la anexión de un territorio de un Estado soberano. Mi lectura en esto a lo ocurrido, porque el embajador está en efecto, y amigo, está describiendo una visión realpolitik, que es una visión válida y realmente en cuanto a la política, digamos, de los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, fue la que predominó hasta más reciente. Pero primero, la noción la racionalización, mejor dicho, de lo que estamos viendo, el dictador Putin lo dio en un ensayo de julio del año pasado, hablando de que eran un solo pueblo. Y esto en sí merita, o sea, un cierto debate, porque los ucranianos pudieran decir que Rusia les corresponde a ellos. Por ejemplo, el Rus de Kiev al final del día estaba en Ucrania. Y ambos pueblos, o sea, y eso fue el caso hasta que llegaron los mongoles en los 1240 y acabaron con eso. Pero hay características en comunes, pero también hay enormes diferencias culturales, antropológicas entre ambos. Y en cuanto a los convenios, hay que recordar una tercera parte de las armas nucleares de la Unión Soviética estaban en Ucrania. Y en Budapest, en el 94, los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia firmaron un acuerdo
donde quedaron comprometidos de que si Ucrania entregaba sus armamentos nucleares, pues su soberanía iba a ser respetada. Y ese acuerdo fue el Memorándum de Budapest, fue auspiciado por las Naciones Unidas. Eso no se ha observado. En otras palabras, fue agredida, atacada, y su soberana fue pisoteada. En otras palabras, tal vez si hubieran retenido esos armas nucleares, no estaremos viendo lo que estamos viendo. Y la expansión del régimen de Putin, en cuanto a las esferas de influencia, llevan extendiéndose por todas partes, muy particular en América Latina con Cuba comunista y posteriormente en Venezuela y en Nicaragua, particularmente. En otras palabras, que eso ya no es su territorio reconocido, ni mucho menos. Sin embargo, sí han tenido ese atrevimiento, porque lo que buscan es recobrar el papel que tenía la Unión Soviética, el papel, como Putin bien ha descrito, una de las mayores desgracias del mundo. Entonces, la noción del vecindario y la de OTAN, sin lugar a dudas, muchas personas se suscriben a eso, pero la extensión de influencia, la búsqueda de espacio de Putin precede lo que estamos viendo en su vecindario inmediato, sino es otro estilo a lo que China también ha querido hacer con la iniciativa de la ruta y el cinturón. Rusia no posee los recursos como los chinos, pero sin lugar a dudas han llevado a cabo esa intención de extender esa influencia. Tengo al señor productor apuntando una palabra muy docta, muy culta, pero muy propia para este momento. Dice que es un discurso paneslavista, esta cosa del paneslavismo, la idea de la unificación histórica, cultural y política de los pueblos eslavos y la idea de recuperarla, ¿no? Efectivamente, pero ese argumento, o sea, los ucranianos pudieran decir, no, espera. Nosotros tenemos aquí prioridad en esta noción, porque realmente Kiev, o sea, el Rus de Kiev estaba en Ucrania, territorialmente. Entonces eso, mira, si nos remontamos a eso, los vikingos pues van a decir que el mundo, Europa es de ellos, los tribus hermanos, los mongoles pueden decir que le han saqueado su territorio. En fin, yo creo que esta noción y la racionalización, que es la misma que utilizó Adolfo Hitler en el Sudetenland, en Austria, en la República, en Checoslovaquia. O sea, yo creo que estas nociones obedecen a apetitos imperiales simple y llanamente. O sea, el mundo civilizado no se comporta así, no se debe comportar así. Es correcto. Mariano, ¿querías decir algo? No, yo creo que este conflicto que estamos viviendo tan dramáticamente es efectivamente la consecuencia del malentendido que hay entre Rusia y los Estados Unidos por el fin de la Guerra Fría, e incluso con un actor decisivo, nuevo, que es China, que es verdaderamente la potencia rival de los Estados Unidos y de Occidente en general, y que es la potencia que se está viendo beneficiada por esta situación, porque va a esta situación, de cualquier manera que se resuelva, todo indica que va a provocar una ola de sanciones muy importantes contra Rusia, que van a hacer casi con seguridad que Rusia tenga que profundizar sus vínculos con China, y por lo tanto va a fortalecer a la potencia que es el verdadero rival de los Estados Unidos y de Occidente en general en el siglo XXI, que es China popular y no la ex Unión Soviética. Ahora, lo que estábamos hablando anteriormente, el problema es que estos conflictos, al menos yo tiendo a analizarlos tal como son y como se pueden considerar, más allá de las interpretaciones que uno pueda tener sobre los mismos, en los cuales comparto, por supuesto, la idea de que hay comportamientos que son inaceptables y que sería positivo que tuvieran otro comportamiento, pero las cosas son como son. Lo que ocurre es que la Unión Soviética fue la última versión histórica del Imperio Ruso, que es una iniciativa de los pueblos eslavos durante 500 años.
Y Ucrania solamente fue independiente 35 años en los últimos 500 años. Siempre perteneció al Imperio Ruso. Ahora, es cierto que la civilización rusa, si es que puede hablarse de tal cosa, y los pueblos ruso, bielorruso y ucraniano nacieron en lo que hoy es Ucrania, en el llamado Kiev de Rus, o el Kievan Rus, que era una serie de tribus y después de principados eslavos que se fueron expandiendo, uno muy importante, el Principado de Kiev, y por lo tanto, en alguna medida, Ucrania es hasta anterior a Rusia. Y es cierto que no son enteramente la misma cultura, pero que son prácticamente pueblos hermanos o casi el mismo pueblo. Ahora, esto lo que significó fue que la Unión Soviética, sobre todo en el periodo de Stalin, hizo una política muy complicada, que tuvo las consecuencias que tiene, porque ellos implantaron población rusa en lo que hoy son países independientes. Y después de 1991, hay ciudadanos soviéticos y rusos también que quedaron viviendo en otro país, por ejemplo, en el este de Ucrania. Y Ucrania es un país que está totalmente dividido. Si usted ve un mapa electoral ucraniano en los últimos 30 años, siempre el comportamiento electoral es casi igual. En la zona occidental del país ganan los partidos proeuropeos que quieren integrarse a la Unión Europea, que quieren pertenecer a la OTAN, y en el sur y en el este ganan los partidos prorrusos, y por lo tanto el entendimiento general es que para encontrar alguna fórmula de pacificación de esta situación, sería la idea de que Ucrania se le reconozca a Ucrania la posibilidad de tener una gran relación económica con la Unión Europea, pero bajo un estatus de neutralidad, sin pertenecer a la OTAN, y dentro de Ucrania, internamente, un estatus de autonomía muy importante para las regiones con respecto al gobierno central de Kiev. Ahora, esta fórmula que estamos describiendo aquí, que la ha propuesto Kissinger, Brzezinski y tantos otros, tal vez haya quedado desactualizada porque los acontecimientos de esta semana han adquirido un cariz verdaderamente que ha superado estas fórmulas, porque, insisto, el comportamiento internacional que ha adoptado la Federación Rusa ha generado una ruptura del sistema internacional y un daño muy importante al sistema y un rechazo enorme de la comunidad internacional. Sería un mundo sin bandos, ¿no, Mariano? ¿No? Es esta cosa de, tengo relación contigo, pero no soy de tu bando ni soy de aquel otro. Claro, porque bueno, ese es el estatus, es una suerte de estatus de finlandización para Ucrania. Finlandización. Sí. Que tal vez estos conceptos, no sé en qué medida tienen vigencia actualmente, dada el cariz que ha tomado este conflicto en la última semana. Pues bien, quiero agradecerles a los dos estos minutos de conversación definitivamente deliciosos e ilustradores. Así es que, Mariana Causino, ex embajadora argentina en Israel, muchísimas gracias por esta conversación. Julio Schilling, politólogo, escritor, gracias por esta conversación. Un placer. Gracias a ti, Gabriel, y a Julio. Un gran abrazo. Hasta siempre. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. A ustedes que nos acompañaron esta tarde, quiero agradecerles una vez más por estar presentes ahí, a todas las cientos de personas que hay en este momento conectadas. Gracias por estar ahí. Les recomiendo darle clic en la campanita para que estén pendientes de más contenidos como este y darle clic en el botón de suscribirse para formar parte de esta comunidad que estamos intentando entender en qué clase de mundo vivimos, hacia dónde dicen que debemos ir y hacia dónde queremos ir en realidad. Soy Gabriel Bauduco y los espero la semana que viene en otro programa que es producido por la Fundación Federalismo y Libertad a través del Centro Iberoamericano, y les dejo un abrazo. Hasta pronto.